Continuamos, amigos y amigas, en Buena Onda, hoy en miércoles, conversando con Gabriel Andrade. Como siempre, nos encontramos a esta hora para compartir temas relacionados con la historia, con la filosofía, con el pensamiento, con la existencia de grandes personajes a lo largo de la historia de la humanidad. Y hoy, miércoles, ya prácticamente comenzando el asueto de la Semana Santa, muchos se tomarán estos días para descansar y otros creyentes, cristianos, pues participarán de actividades relacionadas con la Semana Santa, como la denominamos. Ya hablamos en la primera parte de la existencia del Jesús histórico. Jesús vivió y caminó por este planeta, vivió en la Palestina de ese momento o no. Eso fue lo que conversamos en la parte anterior, y ahora quisiera que conversáramos un poco, Gabriel, del Jesús que nació de María y que probablemente jugó como muchos niños que nacen hoy día. Nacen, crecen, van a la escuela. Claro, bueno, tú sabes, en Semana Santa estamos celebrando la muerte y resurrección de Jesús. En Navidad se celebra su nacimiento. Y más o menos la creencia cristiana generalizada es que Jesús nació en Belén, de una virgen, adorado por pastores, fue adorado por unos reyes magos. Herodes, el rey Herodes el Grande, pues mandó a matar a Jesús por temor a que como fuera el Mesías lo fuese a destronar, y para salvar al niño, pues José huyó a Egipto, y entonces ocurrió la matanza de los inocentes en Belén, después de cierto tiempo en Egipto, pues la familia de Jesús, José y María, regresaron a instalarse en Nazaret. Eso es más o menos lo que la creencia general hay respecto a la infancia de Jesús. Fíjate tú, Alexander, que de los 4 evangelios que hay, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, solo 2 de esos evangelios hacen referencia a esta historia que te acabo de resumir, que son los evangelios de Mateo y de Lucas. Y esos evangelios no coinciden nítidamente entre sí. No es propiamente una contradicción, salvo en alguno que otro punto. Pero Mateo dice unas cosas, Lucas dice otras, y es difícil armonizarlos. Claro, en la cinematografía ha sido muy fácil. Tú ves el Jesús de Nazaret de Chefirelli, por ejemplo, es muy fácil. Es decir, lo que hace es agarrar los elementos de Lucas, los elementos de Mateo, los pones juntos y tienes una historia que parece nítida, pero realmente no lo es. De Mateo procede, en Mateo se empieza diciendo que Jesús José y María eran originarios de Belén, ¿no? Y puesto que eran originarios de Belén, Jesús nació naturalmente en Belén, y los Reyes Magos visitaron a Herodes. Herodes los mandó a ir a adorar al niño. Los Reyes Magos fueron a Belén, y entonces un ángel se pareció a José y dijo, bueno, como Herodes seguramente va a mandar a matar a los niños, vete a Egipto. José y la familia se va a Egipto, y entonces después de la matanza de los inocentes regresan a Palestina, pero no se instalan en Belén, sino en Nazaret. De forma tal que Mateo nos dice, Jesús nació porque su familia era oriunda de Belén, emigra a Egipto y regresa y se instala a Nazaret en vez de a Belén. Y que entendemos que Nazaret, un centro poblado mucho más importante que Belén, que era, entiendo, un pueblo pequeño. Fíjate que no, al revés, no. Nazaret era el pueblo marginal. Belén tenía cierta prominencia porque era el pueblo originario del rey David. Pero esto tiene cierta importancia porque fíjate tú que la historia en Lucas es diferente. Allí donde en Mateo se dice que la familia de Jesús era oriunda de Belén, en Lucas se dice que era oriunda de Nazaret, pero que Jesús nació en Belén. Ahora uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo siendo oriundos de Nazaret fue a nacer a Belén? Y entonces Lucas parece inventar todo un cuento, un artificio literario, para hacer nacer a Jesús en Belén. Y entonces inventa la historia de que hubo un censo promovido por el emperador, donde todos los habitantes de Palestina tenían que ir a la tierra de sus ancestros para censarse ahí. Y entonces José, como era descendiente de David y el pueblo de David era Belén, tenía que emigrar desde Nazaret a Belén a censarse ahí. Y en ese viaje, como María ya estaba encinta, fue donde vino a nacer Jesús en Belén. Pero por pura casualidad es lo que nos da a entender Lucas. Fíjate tú que ahí las historias no coinciden. Lucas nos dice que ellos eran oriundos de Nazaret, pero por un censo tuvieron que emigrar a Belén. Mateo nos dice que ellos eran oriundos de Belén, nació, etcétera, pero que tuvieron que ir a huir a Egipto por la matanza de Herodes. Nada de eso lo dice Lucas, de forma tal que no es tan fácil conciliarlo.
Estas contradicciones permiten pensar que quizás la historia sobre el nacimiento de Jesús, acompañada por la anunciación de María, la adoración de los Reyes Magos, la adoración de los pastores, la huida a Egipto y la matanza de los inocentes, no son históricos ninguno de esos detalles. En primer lugar, bueno, porque es que no coinciden las historias entre sí. Pero en segundo lugar, porque es bastante sospechoso que Jesús haya nacido en Belén. Fíjate tú que los judíos tenían la creencia de que el Mesías sería un descendiente de David, del rey David, que había vivido a unos 10 siglos antes de Jesús. Y el rey David, pues, era oriundo de esta ciudad de Belén. Y entonces las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento habían anunciado que el Mesías iba a ser oriundo de Belén. Parece que a todas luces el Jesús histórico procedía de Nazaret. Es decir, cada vez que él se encontraba con discípulos decía, este hombre viene de Nazaret. Y no en vano se le llama Jesús de Nazaret, no Jesús de Belén. Pero da la impresión de que a los primeros cristianos les avergonzaba que su Mesías no fuese oriundo de Belén, sino de Nazaret, que era un pueblo, una comarca mucho más marginal. Nazaret estaba en la provincia de Galilea, no en la provincia de Judea. Y la provincia de Galilea, pues era así la zona más empobrecida de Palestina. Era la que estaba muy lejana de Jerusalén. Entonces, para enaltecer un poco la figura de Jesús, pues los primeros cristianos tuvieron que generar un artificio, esto lo quería un historiador, por supuesto, tuvieron que generar un artificio para hacer creer a la gente que Jesús nació en Belén, cuando en realidad, pues lo más probable es que no hubiera nacido en Belén, sino en Nazaret. Entonces, tanto Mateo como Lucas inventan todos estos artificios precisamente para hacer nacer a Jesús en Belén. Entonces, Mateo dice, bueno, Jesús siempre fue oriundo de Belén. Y Lucas inventa la historia del censo del Imperio Romano, por medio del cual los ancestros la gente tenía que regresar al lugar de sus ancestros, y José, como era descendiente de David, pues tuvo que ir a Belén. Lo más Pero probable, no hay datos, por ejemplo, de que la matanza de niños ocurrió, Fíjate ni tú el censo. No, la matanza de niños solo está en Mateo. Y Mateo tiene una tendencia. Cada vez que él narra un evento así importante, siempre dice, esto ocurrió para que se cumpliera una profecía. Y cuando Mateo narra la matanza de los inocentes, él no la narra así fortuitamente. Él también dice que esa matanza ocurrió para que se cumpliera una profecía. Una profecía, por ejemplo, que viene del profeta Jeremías, del libro del profeta Jeremías. Dice Mateo, un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existen. Según Mateo, la matanza de los inocentes hace cumplir esta profecía. Y claro, el historiador siempre tiene cautela con los eventos que hacen cumplir profecías, porque son sospechosos. Es decir, pareciera ser más bien proceder de la intención del cronista de hacer cumplir una profecía que realmente de un evento histórico. Ahora sí, los judíos estaban esperando que el rey liberador naciera del tronco de David. Claro. Y para nacer del tronco de David había que nacer en Belén. Efectivamente, y el problema estaba en que Jesús parece que no hubiera nacido en Belén. Pero claro, las primeras comunidades cristianas, seguramente cuando el cristianismo empezó a surgir, pues los judíos le decían a los primeros cristianos, miren, pero Jesús no puede ser el Mesías porque viene de Nazaret, no viene de Belén. Incluso en el Evangelio de Juan hay una referencia, ahorita no tengo el pasaje a la mano, pero hay una referencia donde unos oponentes a Jesús dicen, bueno, pero ¿puede venir algo bueno de Nazaret? Si eso es un pueblo polvoriento que no hay nada ahí. Y entonces, claro, me imagino yo, es lo que han sospechado los historiadores, que frente a esta vergüenza sentida por los primeros cristianos, pues hubo que generar un artificio para que Jesús procediera de Belén y no propiamente de Nazaret. Muy bien, seguimos avanzando en nuestro programa. La primera parte hablamos de la existencia de Jesús sobre la tierra. El Jesús histórico existió y ahora estamos mirando las diferentes visiones que hay de su posible nacimiento. ¿Dónde nació realmente Jesús? ¿En Belén o en Nazaret? Vamos a la pausa. Al regreso nos gustaría saber qué hizo Jesús cuando nació, cuando vivió esos primeros años que misteriosamente los llaman los años perdidos de Jesús. Eso lo tendremos después de la pausa, ya regresamos.